La semana pasada estuvimos estudiando el libro de Nehemías y les dejé una tarea, dos tareas. Pregunta number one: ¿cuántos de ustedes empezaron a leer Nehemías? Manos arriba, por favor, manos arriba. Entre 300 personas, 6 empezamos a leer. Muy bien, está mejor que algunos de las 8 de la mañana. La otra tarea es, si Dios coloca una carga en tu corazón, comparte con nosotros. Entonces, tarea para esta semana que viene: empezar a leer Nehemías, por favor. Porque te voy a hacer la misma pregunta el próximo domingo. Y lo estamos grabando y sale tu rostro ahí. Solo para que sepas. Nehemías estaba en Persia, copero del rey, trabajando con un rey llamado Artajerjes. Nunca pongas el nombre de tu hijo Artajerjes. Un hombre de confianza con el rey. Los judíos que estaban en el exilio regresaron a Jerusalén, algunos de ellos, y encontraron que la muralla de Jerusalén había sido derribada, que las puertas habían sido quemadas. Cuando el hermano de Nehemías llegó, él le preguntó a su hermano: ¿cómo está la ciudad de nuestros antepasados? Le dieron una mala noticia. Las puertas derrumbadas, hechas polvo, las murallas derrumbadas, las puertas quemadas. Dice la Biblia que Nehemías sintió tanto esto, que fue algo tan profundo en su corazón, que él literalmente se sentó y se puso a llorar. Lloró por un buen tiempo. Luego él hizo duelo, porque cada vez que tú pierdes algo o que tú recibes una noticia muy mala, tú entras en un proceso de duelo. Esas son tus emociones. Y les conté la semana pasada que está bien llorar y es bueno llorar. Las lágrimas nos las dio Dios con un propósito. Él estaba afectado por la noticia. Empezó a hacer ayuno y empezó a orar. Ayunó, oró, planeó por 4 meses. Y quería una oportunidad para hablar con su jefe, para que le diera permiso para ir a Jerusalén, para llevar a cabo el plan que Dios había colocado en su corazón. Dios colocó una carga en el corazón de Nehemías. En el capítulo 2, nosotros vamos a leer qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó y qué podemos aprender de lo que sucedió acá. Capítulo 2 de Nehemías, verso 1 dice: un día en el mes de Nisan. ¿Sabes? Si tú tienes un Nissan, tu carro es cristiano. Ahí está. Solo hay 2 carros cristianos en la Biblia: Honda y Nissan. Honda, lo que mató, David usó para matar el gigante. ¿Qué te pensaba? Era otra cosa. Pero Nissan está aquí. Y muchos servicios de la 9 tienen un Nissan. Estaba súper orgulloso, creyendo que su carro está ungido. Dice entonces, del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecer vino al rey, como él nunca me había visto triste, dice Nehemías, me preguntó: ¿por qué estás triste? ¿No me parece que estés enfermo? Así que debe haber algo que te ha estado causando dolor, dijo el rey. Dice Nehemías que él sintió mucho miedo y respondió: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas en fuego? Yo tenía que estar triste. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que Nehemías mandó una oración de ese tipo, de oración rápida, un fax a Dios.
Así que oró al Dios del cielo y respondí: si a su majestad le parece bien, si este su siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Le dijo al rey, esperó la respuesta, y mira lo que le preguntó el rey: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía la reina sentada allá sola. Yo no sé lo que ella hacía ahí, pero ella estaba sentada ahí. Ahí ustedes hagan su investigación. Yo no sé lo que ella hacía ahí, pero ella estaba sentada. La dueña estaba sentada ahí. Luego, dice él que cuando yo le propuse un plazo del viaje, el rey aceptó enviarme. Entonces, aprovechando, yo añadí: si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir por el tiempo que voy a estar allá. El rey concedió mi petición porque Dios estaba actuando en mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué la carta del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficialmente oficiales del ejército y de la caballería. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, duró el viaje. Salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios había puesto en mi corazón a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esta noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y la puerta del basurero, pero no es el basurero que tú normalmente conoces. ¿Qué hizo Nehemías? Inspeccionó las ruinas de las murallas de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigía hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los oficiales no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho a nadie, a ningún judío. No hablé a nadie, a ninguna persona, ni a los sacerdotes, ni los hombres, ni los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Pero eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia, Jerusalén está en ruinas, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Vamos a hacer algo, dijeron ellos. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra. Y comenzaron la reconstrucción. Pero cuando supieron, Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo le contesté: Nehemías, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la construcción. Ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte
de la historia de Jerusalén. Me encanta esta última parte. Ustedes no tienen autoridad, ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Aquí hay varios principios. Principios que tú puedes aplicar en tu matrimonio, en tu soltería, en tus relaciones humanas. Varios princípios que tú puedes aplicar en tus finanzas, en tus proyectos, si tú eres un hombre o una mujer de negocio. Varios principios que tú puedes aplicar en la crianza de los niños. Te aconsejo que consideres los principios que vamos a hablar en esta mañana, de lo que nos enseña Nehemías y cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas, porque mis hermanos, eso es la palabra de Dios. No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Ahora, cuando tú hagas un plan o pretendes hacer un plan para empezar a cambiar áreas en tu vida, te voy a sugerir 4 cosas mientras tú planeas. Porque todo plan y deseo de cambiar necesita de estrategia, necesitamos de pautas, necesitamos de principio. Y la primera cosa que aprendemos aquí que deberíamos de hacer tú y yo al hacer un plan es evaluar la realidad. Evalúa la realidad. Si tú quieres, escríbelo ahí. Evalúa la realidad. Ahora, cuando estoy hablando de evaluar la realidad, no estoy hablando de aceptar la realidad. No te estoy diciendo que tú tienes que aceptar la realidad en que tú te encuentras hoy. Evalúa la realidad, evalúa tu matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio hoy? Haz una evaluación, una reflexión sobre él. Evalúa tu negocio, tus finanzas, ¿cómo están tus finanzas? Tus relaciones humanas, ¿cómo están? Tu servicio a Dios, ¿cómo está? Haz una evaluación, la evaluación es extremadamente importante. Y evaluar significa tomar un momento para reflexionar y analizar de forma sincera el estado actual en que tú te encuentras o en que esta área de tu vida se encuentra, sea cual sea. Evaluar significa reflexionar y tú vas a encontrar en tu evaluación aspectos negativos y positivos. Evaluar significa mirar hacia nuestra realidad honestamente, sinceramente. Y eso es clave, porque la clave de la evaluación es justamente esto: enfrentar nuestra realidad de manera honesta. Tú tienes que ser muy honesto. Era difícil la realidad del pueblo de Israel, pero me encanta lo que hizo Nehemías. Pasó 3 días, vio los muros, las puertas, analizó, tomó nota, evaluó todo con mucho detalle, vio quién eran los enemigos, ya sabía cómo iba a ser difícil por los que estaban ahí en contra de él, pero él fue trabajando y fue evaluando. Y eso es muy importante para nosotros, porque Nehemías estaba trabajando, servía a un rey pagano. Artajerjes era un rey pagano, no era un rey bueno, era un rey malvado. Y es increíble que Dios estaba usando un rey pagano para financiar su obra. Y esas son las cosas que Dios hace que nosotros no entendemos. Pero esta era la realidad. Cuando nosotros miramos el condado de Palm Beach hoy día, tu vecindario, el mío, te da tristeza. Lloras. Más divorcio, más alcoholismo, más drogas, más problemas. Y Dios pone en tu corazón la carga. Pero te tengo que decir que aunque el sur de la Florida es uno de los lugares en los Estados Unidos donde la gente crece sin ir a la iglesia, hoy día más personas, más hispanos están buscando la iglesia para encontrar respuestas espirituales. Esta es una grande oportunidad que tú y yo tenemos, iglesia. Es una excelente oportunidad. De manera que lo primero que tenemos que hacer es evaluar. Cuando tú haces la evaluación, la otra cosa que tienes que hacer es desarrollar una estrategia. Desarrolla una estrategia o un plan. Tienes que tener un plan. ¿Cómo me gustó lo que pasó con Nehemías? Ele estava triste, não? A vezes não passa contigo em tu casa
que uno de tus hijos está triste, o tu pareja está triste, y tú dices, oye gordito, ¿qué te pasa? Si eres una buena mujer colombiana, obviamente, ¿no? Si eres allá de Boca Chica, de donde soy, oye viejo, vieja, ¿qué te pasa? ¿Sí? Estás triste, te veo triste. Ahora el problema con eso en el matrimonio, que cuando tu señora está triste y tú no le preguntas nada, ella se molesta. Son 39 años de matrimonio. Y el otro problema es que si tú preguntas, ella te regaña. ¿No ves cómo estoy? Ay, perdóname. Y tú, ya no voy a preguntar. Y ella está triste. Tú no le preguntaste y se enoja contigo. No viste que no me preguntaste. Si preguntas te regañan, si no preguntas te regañan. Yo no sé qué hacer. Pero Nehemías estaba triste. Y él estaba triste porque no era muy común su tristeza. Veo que algo te está pasando. Y Nehemías, como un buen latino, aprovechó el momento. ¿Cómo que no voy a estar triste? Si mis antepasados, si los muros de Jerusalén, se está pasando eso conmigo, ¿cómo que no voy a estar triste? ¿Qué necesita? Es la pregunta que todos queremos escuchar. ¿Qué necesita? ¿Cuánto tiempo necesita? Ahora, fíjate bien. Si Nehemías no tuviera un plan y el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Y qué necesitas? Sería un problema. ¿Tú ves la importancia de un plan? Fueron 4 meses orando, ayunando y planeando. Cuando el rey preguntó qué necesita, aquí está mi plan. Y le dio cartas, pidió madera, una escolta, soldados, pidió ayuda y el rey le proporcionó esto a él. Porque Nehemías tenía una estrategia. Todo buen líder necesita una estrategia y ser muy audaz. Y tener muy en claro lo que uno va a hacer. Él evaluó, analizó. Y cuando yo veo esto, la estrategia de Nehemías, yo pienso en nuestra estrategia como iglesia. Si tú no estuviste aquí semana pasada, por favor, vete a nuestra página para ver lo que pasó y la información que yo les di la semana pasada. No quiero repetir esto acá. Pero pensar que la iglesia familiar, que Family Church hace 16 años, era una iglesia en un lugar, en un idioma, y no había iglesia en español. No había. Déjame enseñarte las iglesias en español que tenemos hoy y después te enseño las futuras. Mira lo que tenemos hoy. Tenemos iglesia familiar Downtown en español, domingo 5 de la tarde. Tenemos iglesia familiar Sherbrooke por allá por el sur, en Lantana, 6 de la tarde los domingos. Tenemos iglesia familiar Port St. Lucie, a 1 hora de aquí, están allá 12:45. Tenemos iglesia familiar Green Acre, donde tú estás acá. Tenemos iglesia familiar Júpiter, que es un pequeño grupo de unas 70 personas que empezaron a reunirse a las 12:45 hace solo unos meses atrás y estamos formando esa iglesia. Está la iglesia familiar portuguesa, el idioma que se va a hablar en el cielo. Más te vale que lo aprendas. ¿Ok? Más te vale. Amén. Amén. Iglesia familiar portuguesa con el pastor Watson los domingos allá en Palm Beach Gardens a las 6 de la tarde. Tenemos un grupo de unos 150 brasileños que se reúnen para alabar a Dios y cantarle a Él únicamente en portugués. Estamos planeando ahora iglesia familiar Lakewood muy pronto este año, pero en el futuro, nosotros tenemos el futuro aquí, estos 3 nuevos campos, que es iglesia familiar Wellington, que la iglesia familiar Wellington ya tenemos el lugar, ya tenemos el edificio. Se va a abrir en inglés en el mes de abril, amén, para la gloria de Jesús. Y ahí vamos a tener en español. También tenemos Westlake. En Westlake ya tenemos el terreno grande, una casa. Y la idea es tener iglesia familiar en el futuro en inglés y en español. Y la iglesia familiar Village, allá por la 45 y la I-95. Nuestro plan es estratégico. Tenemos un plan estratégico financieramente hablando. Pensamos que cada edificio nuestro tiene que tener un servicio en español o en otro idioma, no solo en inglés. Entonces, casa, mira, escuela, iglesia. En cada edificio
va a haber una escuela. Ya tenemos 6 escuelas. Y nos estamos preparando en el futuro para tener una escuelita para los niños acá. Estamos esperando que la ciudad apruebe el playground, que ya tenemos el dinero. Ya vamos a empezar a construir, pero estamos esperando el permiso de la ciudad. Tenemos un plan estratégico para alcanzar West Palm Beach. Y ese plan es a través de plantación de iglesias. Y doy gracias a Dios por el programa de residencia que tenemos acá, porque todos nuestros pastores fueron formados en el programa de residencia. Fueron formados. Lucho debe estar muy orgulloso de eso. Si tú quieres saber lo que es el programa de residencia, yo te puedo hablar acerca de eso después. Tenemos un plan estratégico, iglesia. Sabemos a dónde vamos y hemos estado orando, hemos estado ayunando por eso por mucho tiempo. Entonces acuérdate cuando tú piensas en un cambio o un plan, tú necesitas evaluar la realidad, hacer un plan. ¿Cuál es el plan que tú tienes para salir de tus deudas? Estoy orando. Orando y comprando la plasma de 85 pulgadas. No tiene dinero, pero tiene tarjeta de crédito. Está orando y hundiéndote aún más. No tengo el dinero, pero estás pagando un carro con una letra carísima, enorme. Y estás orando para que Dios bendiga tus finanzas. No se puede. Necesita un plan para salir de tus deudas. Necesita un plan para hacer que tu matrimonio sea un matrimonio saludable. Necesitas un plan para tu ministerio. Ahora, cuando tú hagas esto, evalúas y tienes un plan, espere oposición. ¿Escuchaste? La cuestión no es si va a haber oposición. La cuestión es, cuando llegue la oposición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a haber oposición, luchas. Es más, la vida cristiana está hecha de oposiciones, de enemigos. Esa es la vida cristiana. Y cada vez que usted planee vivir tu vida de acuerdo al diseño de Dios, el diablo se va a levantar. Las personas se van a levantar para desanimarte, te van a atacar por todos los lados, porque no quieren ver de ninguna manera que tú vivas tu vida de acuerdo al diseño de Dios. Habrá enemigos. Y es la historia de Nehemías. Podemos ver un lindo ejemplo acá. Él podía haber quedado en el palacio cómodo, tenía todo en el palacio, no había oposición, pero Dios lo había llamado. Cuando salió hacia Jerusalén, la oposición aumentó. ¿Sabe cuál era la oposición? Los enemigos se opusieron porque Nehemías buscaba el bienestar de su pueblo. Simple y sencillamente. Pero yo tengo que hacer una pausa en el punto 3 y decir a ustedes que el próximo domingo vamos a hablar mucho acerca de la oposición, cómo vencer la crítica, qué es la crítica, cómo tú puedes enfrentar situaciones de rechazo y crítica en tu vida, de qué manera lo vas a hacer. Pero esto es el próximo domingo. Señoras y señores, entonces regresen el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en la iglesia familiar Green Acres para este punto, porque yo no te lo voy a dar ahora. Y el cuarto principio que encontramos acá es que tú y yo necesitamos aprender a confiar en el Señor. Aprender a confiar en el Señor. Evalúa la situación, haz un plan, prepárate para la oposición y confía en el Señor. Nehemías confió mucho en Dios. La necesidad de su gente era muy grande. Había mucha y mucho corazón quebrantado acá. Pero Nehemías confió. Cuando tuvo que ir al rey, confió que Dios iba a dar gracia y Dios lo dio. Nehemías confió cuando vio
la devastación de los muros, él confió en Dios que él iba a poder hacer la restauración y levantar los muros. Era la misión, Dios había colocado eso en su corazón. Cuando enfrentó la oposición, confió en Dios. Pase lo que pase, Nehemías en el texto y en todo ese libro siempre confió en Dios. Piénsalo en tu vida por un momento, por favor. ¿Has estado tú evaluando la realidad de tu vida? Quizás para algunos de ustedes es demasiado grande cuando tú empiezas a evaluar, pero es importante evaluar. Es importante orar, es importante tener una estrategia. La oposición va a venir, pero es Dios quien hace todas las cosas. Me encanta el verso 20. Escucha el verso 20 otra vez. Cuando la oposición se levantó. El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar a reconstruir o la reconstrucción. Y mira lo que él dice. Ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Yo estaba pensando en esas palabras. Yo estaba pensando en mi propia vida. ¿Cómo pudiera tomar esas palabras y traer a nuestro contexto hoy? Lo que voy a leer a ustedes no está en el texto, pero lo voy a contextualizar esas palabras. Lo que yo te puedo decir, que cuando tú estés enfrentando la oposición, el desánimo, el enemigo se va a levantar en contra tuya. Y ahí entonces tú pudieras tomar esas palabras y pudieras decir algo así: el Dios del cielo está conmigo. Amén. El Dios del cielo está conmigo. Con su ayuda voy a empezar a reconstruir mi vida, mi matrimonio, mis finanzas, mi familia, sea lo que sea tu caso. Con su ayuda voy a empezar a construir. Voy a reconstruir algo que necesita de una reconstrucción en una área de mi vida. Ya sea tu negocio, ya sea tu ministerio, yo no sé lo que es. Y ahí pudiéramos decir así: Satanás, tú no tienes autoridad ni derecho sobre mi vida. Soy hija de Dios, soy hijo de Dios. He sido comprado por una sangre muy cara que fue derramada en la cruz del Calvario por mí. De manera que, Satanás, tú no tienes autoridad ni derecho y no eres parte de la historia de mi vida. Amén. Párate conmigo, por favor. Párate conmigo y yo quiero leer contigo ese capítulo de Isaías 41 que está aquí en la pantalla. Nosotros vamos a leer juntos, por favor, en voz alta, con muchas ganas. Que eso sea una realidad en nuestra vida. Vamos, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré